Bien, y ahora ya tengo el gusto de recibir en piso a dos invitados. Estamos hablando del abogado Federico Balinotti y también del señor Beltrán Maki, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay, para hablar acerca del gasto público por un lado, del aumento salarial por otro y también de salarios quizás injustificados que se dan en el sector público, cómo justificar eso, cómo buscarle la vuelta también a toda una economía que actualmente justamente se estudia el presupuesto general de gastos de la Nación para el 2019, así que un tema bastante delicado también. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, muchas Muchas gracias. gracias, Laura. Bueno, justamente lo que estamos hablando, para hablar un poquito del gasto público, cómo poder encarar este tema, porque sin dudas que va a existir una inflación en el presupuesto para el año que viene. Sí, para hablar del gasto público no podemos dejar de hablar del componente más importante, que es el componente salarial, ¿verdad? Y bueno, el sector público, a raíz de aumentos que ocurrieron allá por el año 2012, hoy dispone de salarios mucho más elevados en promedio a los del sector privado, sobre todo en aquellos servicios y funciones que están en la escala más baja de la escala salarial del sector público, ¿verdad? Así que realmente estamos, creo que, en un punto donde tendremos que tomar una decisión importante y dura quizás, porque ese ritmo no puede seguir de esa manera. La evolución de la economía paraguaya y la necesidad de la economía paraguaya. Y cuando hablamos de la economía, hablamos básicamente de la gente, ¿verdad? La necesidad de la gente es que haya recursos para invertir en infraestructura, en educación, en salud, en vivienda, en seguridad, y mejorar estos servicios por parte del Estado. Por lo tanto, no hay mucho espacio para seguir con esa política de aumentos salariales indiscriminados como se ha venido dando en el pasado, ¿verdad? Yo creo que la ciudadanía toda tiene que exigir hoy eficiencia en los servicios del Estado y eficacia, y eso implica revisar, digamos, los gastos, sobre todo los gastos salariales. Hay mucha diferencia, señor Beltrán, en los salarios del sector público, del sector privado. Del sector público un mínimo estarían cobrando entre 4,5 millones de guaraníes y prácticamente el sector privado la mitad. Así mismo, yo creo que es una realidad hoy, digamos, en ese segmento más bajo de la escala, los salarios están desproporcionados, digamos. Y bueno, el empleo público se volvió mucho más atractivo que el empleo privado, y además de eso vemos que en muchos casos es botín de guerra de las nuevas autoridades, digamos que cada grupo que asume el poder va incorporando nueva gente y se va aumentando la planilla sin mejorar los resultados, ¿verdad? Porque evidentemente necesitamos que la política del Estado sea eficaz y eficiente, ¿verdad? Que sea a buen costo, pero que llegue a toda la gente. El gobierno actual, entonces, con todos los compromisos políticos que asumidos, digamos, entonces podríamos decir que se puede llegar a ver en figurillas con el pedido de aumento salarial de diferentes sectores. Yo creo que vamos a ver una definición de este tema. Por de pronto, yo creo que el ministro de Hacienda ha sido claro en su mensaje de que no hay espacio para los aumentos que se van solicitando. Y ojalá prime esto no solamente en el Ejecutivo, sino en el Legislativo, quien es finalmente el que tiene que respetar o no un proyecto de presupuesto que envía el Ejecutivo, ¿verdad? Así que yo creo que en los próximos días vamos a estar viendo finalmente qué nos espera para el 2019. ¿Cómo podríamos analizar entonces esto? ¿Cuál sería la solución a corto plazo? Bueno, realmente debería primar la cordura en el gasto público relativo al tema salarial y saber tener un criterio de rentabilidad, el direccionamiento de ese gasto. Pues si un funcionario va a haber incrementado sus ingresos, debería ser a cambio de un resultado para el Estado. Si va a tener horas extras, debería tener un fin específico en cada repartición donde se dé esta situación, y no el mero aumento por el simple hecho de solicitarlo, ¿verdad? Justamente en una de las tapas de los diarios locales de hoy salía
Más de 100 funcionarios no tienen funciones en Cámara de Diputados. Esto salía en la tapa de última hora del día de hoy. Decíamos, 100 es poco. Podríamos analizarlo así a simple vista que se ve más. Sí, habría que ver un análisis en cada institución realmente. Así es, yo creo que el planteamiento de algunos sectores va un poco más allá incluso del aumento. Sí. Va en el sentido de disminuir las horas trabajadas, ¿verdad? Y creo que eso va de contramano totalmente con las expectativas de la ciudadanía que espera mejores servicios de parte del Estado, ¿verdad? Así que nos gustaría ver un funcionariado comprometido con los objetivos del Estado y del gobierno y mojando la camiseta, ¿verdad? Más allá de sus reclamos salariales, yo creo que necesitamos ver resultados como planteaba Federico. Una de las soluciones podría ser reducir la cantidad de ministerios que existe. Bueno, yo creo que reducir los ministerios por sí solo no lleva a mejores resultados, ni tampoco puede llevar a menos empleados públicos, ¿verdad? Depende de cómo se haga y con qué criterios y con qué objetivos, ¿verdad? Yo creo que si el objetivo es mejorar la eficiencia de los servicios y reducir la carga laboral del Estado, entonces bienvenido, ¿verdad? Pero habría que ver claramente cuál es el objetivo al reducir el número de ministerios. La verdad que es complicado, ¿no? Sí. Más a esta altura del año, estamos con muchas expectativas que se van defendiendo en los diferentes presupuestos y bueno, también para hablar un poquito acerca de los comercios y servicios que son los que más empleos generaron, analizando un poquito también este punto. Sí, yo creo que el sector de servicios, el sector comercial, representa una parte importante de la economía del país y es donde se genera la mayor cantidad de empleos. Evidentemente tenemos también una carga importante de empleos informales en nuestra economía y eso yo creo que es un desafío para todos, introducir a la formalidad, no solamente a aquellos que operan desde el punto de vista fiscal en la informalidad, pero también aquellos que tienen contratos laborales informales, digamos, y que no están dentro de la legalidad. Así que creo que es muy importante por eso cuidar a estos sectores que generan empleo. Nosotros necesitamos generar empleos de calidad, porque tenemos todavía esto que se denominó el bono demográfico por un lado, y por otro lado tenemos esta informalidad en el empleo que debemos combatir en todos los frentes, digamos, capacitando a la gente, pero también facilitando la creación de nueva oferta de trabajo formal. ¿Tendrían números actuales de la informalidad que se maneja en lo laboral? No, yo no registro números en lo laboral. Creo que hay una publicación reciente de estadísticas de que aumentó el empleo informal. Hay estudios. En general se considera que la economía paraguaya está en un 30% de informalidad, ¿verdad? Sí. Así que hay mucho espacio ahí para mejorar, ¿no? Y hoy por hoy, con relación a la preparación de las personas, digamos, usted cuando entran a un trabajo, ¿notan que están más capacitados? ¿La gente se preocupa más para poder obtener, digamos, esa formalidad y merecerse, digamos, ese cargo en el sector privado, hablando más que en el sector público? Bueno, yo creo que hoy, digamos, cualquier empresa que contrata mira dos aspectos del desarrollo de las personas. Uno es el aspecto, digamos, de conocimiento en general, conocimiento en particular aplicado a la función para la cual se está contratando, pero por otro lado, todo lo que se conoce como capacidades blandas, la actitud ante la vida, la actitud ante el empleo, la actitud ante los desafíos, y muchas veces es más importante esto último que el conocimiento puntual, digamos, porque el conocimiento se puede adquirir, pero las capacidades y actitudes blandas como que son más
complicadas de moldear en las personas. Así que se evalúa generalmente, como te decía, estos dos aspectos. Y lo que vemos es que requiere otro proceso, digamos, eso. sí, nuestra formación en general requiere trabajar estos aspectos en la educación, ¿verdad? Dotar a las personas de ese estilo de vida que permite enfrentar desafíos y salir adelante, sobre todo una actitud emprendedora ante las cosas, porque necesitamos cada vez más que los funcionarios sean emprendedores, los maestros sean emprendedores, los funcionarios públicos tienen que ser emprendedores, porque el mundo evoluciona y cambia a una velocidad tan rápida sí. que realmente necesitamos emprender todo el tiempo, ya no solamente desde la actividad empresarial, sino desde todos los ámbitos de las distintas actividades que tenemos en el país. Se refería a los docentes, al sector público, haciendo hincapié, digamos, en eso. Hay en demasía también docentes que quizás no cumplen las funciones que deberían de cumplir. Así es, tenemos desafíos en la educación, incorporar tecnología, no solamente en la educación, en todos los servicios del Estado. Eso requiere de una capacidad de adaptarse al cambio y de emprender nuevos desafíos de manera permanente. Así que y estamos ante las puertas de una revisión de nuestra estrategia educativa, así que más que nunca vamos a necesitar que toda la comunidad educativa, sobre todo, tenga esa capacidad de adaptarse a los cambios. Sí, también. Bueno, en el sector privado, cuando de por sí se nota esta diferencia, hablando del tema salarios, Sí. ¿no? El salario mínimo que estamos comparando entre el sector público y el sector privado. ¿Qué dicen los funcionarios de la parte del sector privado? Constantemente están pidiendo aumentos, hablan con los directivos o con los dueños de aquellas empresas. ¿Cómo es el funcionamiento en ese sentido, teniendo en cuenta que aumenta cada vez más el sector público, que hay, qué sé yo, más plus por esto, por lo otro, por viático, por lo otro, y en cambio en el sector privado como que se queda ahí estable? Sí, yo creo que los ingresos del sector privado muchas veces y en general están relacionados a la productividad, ¿verdad? Sí. Y eso es un criterio que lastimosamente no se ve en el sector público. Y eso hace que en la medida que las personas sean más productivas, vayan mejorando su nivel de remuneración, digamos, ¿verdad? Entonces yo creo que hay una relación directa a la productividad en el sector privado que permite que esas válvulas funcionen, digamos, ¿verdad? Sí. Entonces, a mayor productividad, mayor salario, básicamente, y dependiendo de las condiciones en que se desarrolla un sector o una actividad, ¿verdad? Entonces, en el sector público, lastimosamente, tenemos rigideces en la ley y tenemos rigideces en los contratos colectivos abusivos que se han firmado en distintas administraciones, que hacen que sea muy difícil ser flexibles, ¿verdad? Pero yo creo que en el futuro vamos a presentarnos ante un dilema que va a ser o somos flexibles o morimos. Y esos contratos colectivos van a tener que pasar por la misma experiencia, digamos, porque la velocidad de cambio no solamente es para el sector privado, es para el sector público también. Y si el sector público se mantiene con tantas rigideces, en algún momento vamos a enfrentarnos a una crisis seguramente proveniente de esa rigidez del empleo público que vamos a tener que resolver de alguna manera. Hablando entonces del tema de los contratos colectivos, desde el punto de vista del abogado también, ¿cómo podemos analizar eso? Bien, los contratos colectivos están diseñados bajo un esquema de un mundo que está un poco pasando la vuelta de página, ¿verdad? Hoy el empleado de hoy del sector privado está más enfocado en brindar soluciones a un problema de la vida que tiene un usuario de cualquier sistema, un cliente, y un poco en el sector privado se debería ver un poco esto. ¿Cuál es la solución que necesita el ciudadano, necesita el contribuyente?
Y ese debe ser el enfoque de una institución pública, ¿verdad? No tanto cuántas horas estamos dentro de la institución o sentados en un escritorio, sino qué solución le brindamos al ciudadano que viene hasta a requerir el servicio de cualquier institución, ¿verdad? Ese es el enfoque y también bajo esta medida creo que deben elaborarse o diseñarse los contratos del futuro, ¿verdad? Perfecto. Bueno, para hacer ya un análisis, digamos, de lo que se viene en estos últimos meses del año, estamos hablando del presupuesto, tema sensible también. ¿Qué es lo que se viene para nuestro país? Bueno, yo creo que según las distintas estimaciones, la economía paraguaya de este año ya está hecha. Y también la del año que viene, digamos, Sí. ¿verdad? Las estimaciones son de un crecimiento dentro de esta línea. Precisamente el desafío es cómo hacemos para que podamos crecer más, qué más tenemos que hacer para crecer más y por otro lado, qué más tenemos que hacer para que ese crecimiento se distribuya en el país de una manera que permita a todos mejorar su condición de desarrollo y de bienestar, digamos, ¿verdad? Yo creo que ese es nuestro principal desafío, ¿verdad? Experimentamos que estos crecimientos de 4, 4,5, 3,5 no alcanzan para que la gente sienta más bienestar, ¿verdad? No alcanzan bajo este modelo, por eso yo creo que tendríamos que cuestionarnos el nivel de crecimiento y qué hacemos para crecer más y por otro lado, bueno, dónde crecer de manera que las personas y los ciudadanos disfruten de mayor bienestar, ¿verdad? Ustedes se reunieron ya con autoridades del gobierno, estuvieron analizando estos diferentes temas que pudimos hablar acá. Sí, hemos tenido reuniones con las autoridades del área económica y también del Ejecutivo en su momento y creo que el gobierno hoy está asumiendo todavía, digamos, dentro del proceso de transición todavía, pero claramente terminado este proceso presupuestario, yo creo que los temas de la agenda van a ser instalados tanto del sector público como del sector privado y creo que estas cosas van a estar en la agenda, ¿verdad? ¿Qué ajustes hay que hacer al modelo para realmente tener mejores resultados? Bueno.